Bienvenido, Alba, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Juan Carlos. Pues felicísima de poder estar una noche más en compañía de una audiencia espectacular como esta. Cuenta una leyenda, Alba, que en el Japón feudal vivía una hermosa pero vanidosa mujer que contrajo matrimonio con un samurái. Tal era la belleza de esta mujer que continuamente era pretendida por todos los hombres, siendo frecuentes las infidelidades hacia su marido por parte de ella. Su marido, un día harto de todo lo que le estaba haciendo a ella, y en un ataque de celos y de ira, cogió su katana y le cortó la boca de lado a lado mientras gritaba. ¿De qué estamos hablando, Alba? De un fantasma con la cara cortada. El fantasma de Kuchisake Onna. Se sitúa en Japón, pero su historia también se conoce en Corea. Una mujer extraordinariamente bella, pero con una muy mala vida. Era infiel a su esposo, tenía muchos amantes. En otras versiones no es su esposa, pero sí una concubina. Era muy vanidosa, como Narciso ella, un bellezón, y lo sabía y lo aprovechaba bien. Otra versión dice que es que estaba casada con un jardinero o que no era infiel, pero que su pareja sí la maltrataba, que era celoso y creyó que le engañaba. El caso es que el hombre la atacó con algo cortante, la espada, una poda gigante, unas tijeras de metal, depende de la versión, y desfiguró su rostro, cortándole la boca de oreja a oreja. La mutiló. Y mientras ella seguía sangrando, le preguntó, ¿piensas que eres hermosa? Al final dice que murió y se convirtió en un demonio o en un alma en pena. Otras dicen que no, que se fue al bosque y desapareció, pero hay que tener en cuenta que las almas en pena van haciendo daño, al menos según la cultura japonesa. En otra versión un poco más moderna cuentan que una década antes de los 70 encontró a esa mujer con dicha cara cortada en un accidente automovilístico por una discusión entre ella y su marido. Iban discutiendo en el coche y, bueno, tenía la cara cortada y murió. Entonces, ahí el marido se suicida debido al remordimiento y ella regresa del inframundo como un espíritu malicioso y vengativo, ¿no? Enfocado en cometer los mismos actos que causaron su deformidad. Aún así, repito, pese a ser redundante, esto también puede trasladarse a todas las versiones en el que el marido se suicida, sea samurái, sea jardinero. El caso es que, para entrar un poco en detalles y teniendo en cuenta la leyenda de este fantasma, a mí en lo personal siempre me ha gustado mucho lo cultural, aunque, bueno, supongo que como a todo el mundo, ¿no? Las leyendas, el misterio, los mitos, es algo que enseña y condiciona los pasos a seguir de una civilización. Para eso están los cuentos, por ejemplo. Eran enseñanzas orientadas a los niños a través del miedo. Cuentos como Blancanieves o Caperucita Roja, Cenicienta, etcétera. Tú sabes, Alba, por ejemplo, ahora que has mencionado los cuentos, cuando estuvimos hablando de los pitufos, lo que había detrás de ellos, ¿no? Uy, hombre, que me acuerdo. Además, me encantó ese programa. Pudiera ser que a lo mejor detrás de todo esto que estás mencionando también hubiera alguna historia oculta, entre comillas. Puede ser, ¿sabes? Es que en el caso de Japón estoy de acuerdo que no tiene mucho que ver, porque estos cuentos que estamos hablando pues eran macabros, explícitos, pero asentaban una moralidad, una ética y unos valores. En Caperucita Roja, por ejemplo, era no fiarse de los desconocidos. En Pinocho, obedecer a los padres, sobre todo. Disney y los hermanos Grimm han sido muy monos, bueno, sin tener en cuenta la otra cara de la industria del entretenimiento y los mensajes subliminales y el adoctrinamiento, etcétera, etcétera. Pero nuestra cultura popular actualmente ha maquillado, ha dulcificado algunas cosas de nuestra tradición. Esto es algo que además he discutido en aulas de filología, que si el miedo es beneficioso, hasta qué punto puede resultar provechoso, hasta qué punto puede condicionarnos, si hay que ser tan duro con los niños, como el refrán de que la letra con sangre entra. Y en el caso de Japón, entrando ya con Kuchisake Onna y esta leyenda, bueno, Japón es algo que siempre me ha fascinado, me fascinan todas las culturas, me gusten o no, ya sabes que soy un poco rata de biblioteca y me chiflan las curiosidades. Además estuve a punto de irme a trabajar a Japón como profesora de español, recién graduada, pero bueno, tuve que rechazarlo porque me metieron en periodismo, en 20 y pocos tenía entonces. Y durante el proceso de mi viaje a Japón, que ahora sí voy será en calidad de turista, de modo trotamundos,
como era natural, me hinché a leer, a estudiar sobre su cultura, su idioma, consulté a varios docentes, no me considero una experta, ni muchísimo menos, ni se me ocurriría, pero sí aprendí una serie de cosas que me llamaron la atención. No hay culturas buenas ni malas, hay culturas, cada una diferente, todas tienen sus rasgos positivos, negativos, unas son más preferibles que otras, quizá por nuestra condición de occidentales, no es lo mismo Italia que Arabia Saudí, por ejemplo. Y en Japón es muy importante, ya que dices esa historia oculta que puede haber detrás o esas intenciones. En Japón es muy importante la disciplina, el que dirán, el honor de la familia, cosas así, depende de la zona, bueno, si es urbe, capital, zonas más rústicas, tradicionales, etcétera. Vamos a eso, a lo más clásico. Es ahí donde late la superstición. Dicho con toda la buena intención, ¿de acuerdo? La superstición, el miedo, todas las culturas tienen sus rasgos supersticiosos, etcétera. El miedo, la presencia constante de que hay algo más allá de lo físico, carnal, terrenal, ese juego de luces y sombras, y que puede saltar sobre ti en cualquier momento. Y parece ser que Japón no ha abandonado eso si lo comparamos, por ejemplo, con la cultura española. El aferrarnos, o el aferrarse a ellos, mejor dicho, a las raíces, al sentido de pertenencia, a seguir manteniendo, resaltando, como quien no quiere la cosa, esas criaturas mitológicas, los fantasmas, lo suyo. Hay fantasmas para todo en Japón, incluso para dar buena suerte, para proteger a las familias de todo mal, como el Sashiki Warashi, ¿no? El niño de la habitación de huéspedes, que se llama, que proporciona felicidad y prosperidad. Hay uno que me hace mucha gracia, que es el de los baños de instituto. Bueno, hay varios de baños de instituto, que dicen que se aparece aleatoriamente a los estudiantes y que intenta asustarlos, pero que si se le enseña un examen con un 10 desaparece. Así que con esto hay una buena excusa para estudiar, porque o estudias o mueres. Hay un fantasma de una niña que murió por acoso escolar y atormenta e intenta matar a otros alumnos. Fíjate, esa presión que sienten los estudiantes de callar, de intentar encajar, de no llamar la atención, porque claro, si te acosan es porque eres diferente, por X razones, y ya es una vergüenza, ¿no?, que te acosen, porque claro, eres el rarito, no infunde respeto. Es como que la víctima tiene toda la responsabilidad de todo lo que le ocurre. También puede surgir el fantasma de quien no tuvo un funeral o no se le honró su memoria al fallecer, y va por ahí vagando, molestando a quienes en vida fueron malos con él. Y ahí tenemos otra enseñanza, la enseñanza de la empatía, y ser bueno o al menos amable con nuestros semejantes, porque pueden volver de entre las tumbas, o tú al morir puedes no estar en paz o a gusto, y claro, tu espíritu pues te empuja a no descansar en paz y a ir atacando a los que te hicieron daño en su momento. Y en el caso de Kuchisakeona, este fantasma existiría de verdad. Se aparece a los transeúntes, según la leyenda, e incluso hay informes policiales. Mira, Juan Carlos, tú imagínate la situación. Tú vas por la calle a las 10 de la noche, a las 11, me da igual, de noche, cómo no. Un camino poco transitado. Y te topas con una señora de cabello largo, negro, ojos grandes, ligeramente rasgados, azules incluso, y va con una gabardina y mascarilla, y se te pone enfrente y te dice, ¿crees que soy hermosa? Si le dices que no, se enfada y te corta la cabeza con unas tijeras gigantes, según la versión más popular. Si le dices que sí, crees que es hermosa, te quita la mascarilla, suele ser de color rojo, y te enseña el destrozo de su cara. Entonces te vuelve a preguntar, ¿y ahora? ¿Ahora crees que soy hermosa? Si le dices que no, vuelve a enfadarse contigo porque, claro, la has llamado fea. Y si le dices que sí, te desfigura la cara, tal y como la tiene ella, para compartir esa belleza contigo. Dicen que no se puede huir, que le respondas lo que le respondas, te atacará. Ahí entra también el juego del destino, ¿no?, oculto. Además, al hablar contigo, hace una especie de juego de palabras con la fonética, con la ambigüedad, en la que en japonés la palabra hermosa se confunde con cortar o incluso córtame. En Corea la versión es distinta. Por lo visto, esta mujer en vida, en el siglo XX, tenía ganas de operarse la cara. Quería ser bella, quería impresionar a los hombres, pero tenía sus reservas. Lo que pasa es que vio que sus amigas estaban satisfechas con sus operaciones y entonces se fue animando. Le daba miedo morir en medio del quirófano, pero las demás le quitaron sus inseguridades.
Está también la carga cultural de Corea, de la belleza, de tener un rostro alineado, de estar siempre perfecta, de tapar, disimular, reprimir los defectos humanos. El caso es que esta señora fue haciéndose operaciones y quedó preciosa. Unas operaciones muy exitosas. Así hasta 4 intervenciones. Un día llegó a su casa, se vio al espejo, se miró y vio que le faltaba algo por operar. La boca. Ella soñaba con los labios perfectos. No veía nada hermoso de su propia naturaleza. Necesitaba arreglos, siempre se veía imperfecta. Y la boca, pues claro, faltaba por arreglar. Y fue por ellos, fue por esos labios hermosos. En esa 5ª operación no estaba el cirujano de siempre, estaba su aprendiz, pero le dio igual. En fin, ya podemos imaginar qué pasó. Terminó todo, el aprendiz le puso un cubrebocas y le dijo a la paciente: usted no se lo quite en 3 días, ¿de acuerdo? Usted con eso ahí pues. Pasaron los 3 días, ella a rajatabla siguió las instrucciones, se quitó la mascarilla y, sorpresa, la boca desfigurada, una monstruosidad. Fue tal el destrozo que se suicidó. Y su espíritu vaga por Corea, haciendo esas mismas preguntas al azar. Otra versión dice que les cortará la boca a las personas según su tipo de sangre. Si son del tipo A, le cortará 1 centímetro de carne. Si son del tipo B, pues un poco más largo. Si son del tipo 0 o AB, o ya les cortará la boca hasta los oídos. Pero, ¿sabes? Volviendo a Japón, Juan Carlos, hubo un año maldito con todo esto. Entre el 79 y el 80. Comentábamos que había informes policiales, pues en ese periodo se produjeron una serie de crímenes que se atribuyeron a Kuchisake Onna. Se trataba de una mujer, según relatan, repito, informes policiales, notificaciones, se trataba de una mujer que perseguía a los niños al caer la noche. Quién sabe si para secuestrarlos, pegarlos o simplemente asustarlos. Y que esta mujer murió atropellada por un coche. Y según el informe de un forense, la mujer tenía la cara cortada de lado a lado, como la propia Kuchisake Onna. Es decir, una señora con la cara cortada, extremadamente rasgada, destruida, iba por ahí asustando a niños, hasta que un día falleció. Esto contrasta un poco con su condición de fantasma. No pueden volver a morir. A ver, siendo sincera con la audiencia, debo recalcar que, aunque se busque y rebusque entre los informes oficiales, o al menos humildemente yo no lo he encontrado, a la larga, las diferentes fuentes, cuanto más estires del hilo, no citan al forense ni los crímenes, hay alguna que otra contradicción, por 3 motivos. Quizá porque se han perdido, quizá porque es un tema que está a buen recaudo, pero que no vuelve a salir a la luz para no generar pánico, histeria colectiva, bueno, ya sabes. O porque es falso. En teoría, es algo que debe ocultarse por no alterar a la gente. En teoría. Lo que enseña Kuchisake Onna es que no hay que fiarse nunca de un desconocido. Y luego, según las distintas versiones, pues por ejemplo, que la belleza no lo es todo, que tanto va al cantar a la fuente que se acaba rompiendo. En prensa, a finales del 78, afloró el rumor sobre una anciana labradora. Ya sabemos que en Japón se tiene mucho respeto a las personas mayores y a su palabra, que decía haber visto en un rincón de su jardín a una dama con una boca de oreja a oreja. Y en el 79, a principios, en enero me parece, el periódico Kifu Shimbun informó de esto, de esos rumores. A partir de ahí, en calidad de habladuría, insisto, los niños absorbieron esa historia, o mejor dicho, esa advertencia, porque en el fondo todo era información que no aseguraba al 100% las cosas, que no querían tampoco instaurar el pánico en la sociedad, que un consejo, una advertencia, un aviso, y los niños fueron multiplicando los rumores. Al final la historia tenía cada vez más detalles. Que si esa mujer llevaba una mascarilla, que si tenía un abrigo rojo, que si llevaba en la mano una hoz, que podía correr 100 metros en 6 segundos, que odiaba el olor de la gomina, que si le dabas un caramelito te dejaba marchar. Es una historia que ha hecho tantísima mella en la cultura japonesa que es que fue la voz popular
fue... Los niños también sucedió en una época, por entrar un poquito en contexto, ¿por qué ha calado tanto? Porque ocurrió en un momento en el que había mucha academia, muchos jóvenes acudían a estudiar ahí y en su mayoría las clases comenzaban por la tarde y ya después los alumnos salían a la calle y debían regresar a sus casas de noche. Entonces, veían un tipo de adultos que a ellos les sorprendía, ¿no? Mujeres que tenían trabajos nocturnos, que pensaban, ¿pero quién trabaja por la noche? Pues yo, una mujer. Todo tipo de trabajos nocturnos, borrachos, maleantes. Esto era un choque que incrementaba más aún el pensar que Kuchisake-onna podía aparecerse en cualquier momento, que el escenario invitaba a ello. Ya solo por el hecho de que eran altas horas de la noche y que sus hijos se encontraban con, vale, sí, gente honrada que solo volvía de trabajar o de hacer recados o de cuidar a su familia, pero también, a ver, la noche tiene sus peligros, igual que el día. Entonces, con el punto de que encima está oscuro. Entonces, tanto profesores como padres pues se preocupaban, patrullaban las calles, las rutas entre la escuela, las casas. Ya a principios del verano del 79, ¿no? Transcurría el año escolar, ya las leyendas comenzaron a olvidarse, pero la imagen de Kuchisake-onna ya estaba en la mente colectiva. Quedó establecida como uno de los fantasmas prototípicos de Japón. Hay métodos para evadirla, eso sí. Bueno, en Corea del Sur en concreto dicen que no hay manera de evitarla, aunque lo mejor es no hacer contacto visual con ella. Y en Japón se comenta que es que no soporta los dulces, porque claro, engordan, y esta mujer tan coqueta a ella pues tenía que estar siempre perfecta. O lo contrario, que le encantan. Por lo visto, si le das unos caramelos se va más tranquila, a lo mejor, y no es broma, no estoy haciendo un chiste de mal gusto, ¿de acuerdo? A lo mejor se va más tranquila porque está pensativa, porque al tener toda la cara cortada, debido a sus modales japoneses, no sabe muy bien cómo ingerirlos sin que, es que al tener la cara cortada, bueno, no quiero dar muchos detalles, pero es otra opción. Otra manera es la de devolverle la pregunta. Cuando te dice, ¿tú crees que soy hermosa? Contestarle con lo mismo, oh, no, ¿soy yo hermosa o hermoso? Y entonces se queda confundida, como si se hubieran invertido los roles, y se alarga. Es que no, se queda totalmente aturdida, no sabe, dice, a ver, no soy yo el fantasma, qué es real y qué no, quién es humano y quién no, estoy yo viva o he muerto, no sabe. O al menos da tiempo para escapar porque se queda así como en trance, bloqueada. Claro, si eso nos parece atrevido, tenemos la alternativa de que cuando nos pare, increparla un poco, decirle, oye, que tengo mucha prisa, que tengo que atender un asunto muy importante. Y entonces ella se disculpará y se irá rápidamente, también por sus modales japoneses. Otra forma es decirle 3 veces la palabra pomada. La palabra funciona siendo cantada porque no le gusta la pomada. Además de las anteriores, hay una última manera, según la cual, supuestamente, Kuchisake-onna desaparece, se le traga la tierra en medio de un grito ensordecedor, y es que cuando te pregunta, ¿crees que soy bella? Hay que contestarle, no, eres feísima y no quiero ser como tú. Y se va, traumatizada. Es cuestión de probar. Si alguien se encuentra con Kuchisake-onna, que diga en comentarios qué ha hecho. Que diga en comentarios qué ha hecho Alba, si es que sale vivo. Bueno, a lo mejor nos escribe desde el más allá. Entonces, pues nada, que contacte conmigo y le hago una entrevista. Pues mira, pero sin nada yo creo que si está en el más allá, lo que menos va a hacer es escribir, porque tiene la capacidad de comunicarse, cuando menos mentalmente, con cualquiera, supongo. Bueno, pero que lo escriba en comentarios, que lo intenté. Así yo mejor que se comunique contigo desde el más allá y luego tú nos lo cuentas a nosotros. Venga, vale, de mujer a mujer. Quedamos así. Mundo Viperino, Alba. Mundo Viperino es un espacio en el que practicamos filología y periodismo libres, intentando mantener vivos nuestros derechos a la expresión y a la prensa, algo que es muy difícil hoy día con la censura que hay, pero que no nos importa porque eso nos hace estar cada vez más enamorados de nuestro trabajo y de medios como este, del que siempre se aprende. Tiene una revista física en formato papel llamada Rasgando la Penumbra
y puede encontrarse en Amazon junto con todas mis demás publicaciones y colaboraciones. En ella se tratan temas de denuncia social y geopolítica principalmente, aunque hay entrevistas, hay análisis censurados en el ámbito digital y cositas que hacen pensar. Así que recomendamos entrar en nuestro canal de YouTube Mundo Viperino, hacer clic en la etiqueta Listas, dirigirse a la que dice Mundo Insólito Radio y seguir disfrutando de más programas. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Alba. Un abrazo enorme.